changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. The ending of you. No one connected to you. The ending of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bienvenidos, bienvenidas a la quinta edición de la BNew Barcelona New Economy Week. Estamos de aniversario y también aportamos novedades, como por ejemplo el vertical de aviación. Bien, todo esto desde el D-Factory Barcelona, la incubadora de la industria 4.0 de Barcelona y de la mano del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Estos días pasarán más de 350 speakers y tenemos 100 sesiones preparadas. Y empezamos, y lo hacemos desde este plató verde y para hablar de sostenibilidad. Cómo podemos aportar soluciones para las empresas privadas y también para los organismos públicos para que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible marcados en la Agenda 2030. Y precisamente esta es la pregunta que nos hacemos en el primer panel, si podremos llegar. Ya se retrasó un poco los objetivos desde el 2015, por lo tanto vamos más de una década con decalaje, pero por ejemplo acabar con la pobreza o llegar a la igualdad de género son algunos de los 17 objetivos marcados. Todo ello nos lo moderará Jessica Sánchez, consultora de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Muchísimas gracias también, Jessica, por acompañarnos y también a todos los speakers y especialmente también al Ayuntamiento de Barcelona y Agbar por acompañarnos en esta aventura. Gracias. Gracias, Núria. Buen día a tothom, bienvenidas, bienvenidos a los que nos acompañan aquí en el plató y también a los que están acompañándonos en remoto. Efectivamente, esta es la primera sesión del Vertical Sustainability y no lo digo para presionarlos, lo digo porque creo que es una muy buena oportunidad y un muy buen tema para marcar el ritmo y el rumbo de las sesiones que se presentarán aquí en BNew en sostenibilidad. Esta sesión, como ya lo mencionó Núria, se titula Agenda 2030, llegaremos a los objetivos y durante los siguientes 45 minutos vamos a explorar esta gran pregunta. Me acompañan aquí en el escenario 4 personalidades que trabajan en el sector de la sostenibilidad y creo que será un panel muy interesante porque cada uno desde sus distintos sectores va a explorar la Agenda 2030 ya que ellos trabajan bajo este marco. Verán al final de la sesión si lo conseguimos, que la Agenda 2030 realmente nos une a todos y que el desarrollo sostenible es un reto compartido. Así que sin más preámbulo los voy a presentar. A mi lado tengo a Ramón Canal, director del Gabinete Técnico de Programación del Ayuntamiento de Barcelona. Después tengo a María Ángeles Torre, consultora experta en sostenibilidad y ODS en Focus Blue Ocean. Después tenemos a Pau Solanilla, socio profesional del sector público en la consultora Harmon. Y al final tenemos a Dulcinea Meijide, directora de Desarrollo Sostenible de Agbar, parte del grupo Veolia. Bienvenidos. Bueno, con esto arrancamos y antes de comenzar las preguntas vamos a ponernos todos un poco en contexto sobre qué es realmente la Agenda 2030. En el 2015 Naciones Unidas decide hacer un plan de acción global que ponga en el centro a las personas, al planeta y a la prosperidad con fin de lograr la paz universal, pero también un desarrollo sostenible. Este plan de acción se llama Agenda 2030 y tiene 17 objetivos que son muy claros. Entre ellos tenemos el número 13, que habla del cambio climático, el número 3, de salud y bienestar, el 1, erradicar la pobreza, es decir, estos temas globales que son un reto compartido. Así pues, los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los estaremos hablando en esta sesión, se convierten entonces en la columna vertebral de todos los programas de desarrollo a nivel mundial y también yo creo que una base muy sólida para la cooperación internacional, es decir, todos hablamos un mismo idioma, estamos todos en sintonía. Así que, bueno, la pregunta es ¿por qué estamos aquí? Porque la Agenda 2030, como lo dice su nombre, el plazo es el 2030 y nos quedan 6 años para llegar a esos objetivos. Y el panorama no es muy bueno porque
El 17% de los objetivos se han cumplido o están a punto de cumplirse en el plazo que indica. La mitad presentan un progreso moderado o casi mínimo y el 33% están retrocediendo o se encuentran estancados. Así que bueno, con estos duros datos voy a arrancar las preguntas en este orden, si les parece bien. ¿Por qué se ha frenado el avance de los ODS? ¿Por qué no llegamos a estos objetivos? Desde sus experiencias, ¿qué nos pueden decir sobre las barreras que nos hemos encontrado estos 10 años? Ramón. Gracias, Jessica. Buen día, buenos días. Bueno, ante todo hay que pensar que la Agenda 2030 es una agenda global que marca objetivos complejos y lo importante, la fijación no debe ser en si llegamos a lo marcado, sino sobre todo si se avanza en la dirección positiva, correcta, si se avanza en todos los objetivos más o menos a la vez y si se avanza en todos los territorios, en todo el planeta a la vez, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con obstáculos, algunos imprevistos como el COVID, que ha sido devastador, no tanto en países más desarrollados, pero sí en buena parte del sur global. También hemos tenido dificultades porque la agenda se basa en dos premisas. Primero, la tecnología, ¿no? La innovación, que permita alcanzar soluciones a problemas muy complejos en poco tiempo. Y vemos que la tecnología no es tan rápida de descubrir, de desarrollar, y a la vez también no es tan rápida de ser asumida por la sociedad, porque choca con prácticas muy establecidas y con intereses muy fuertes que luchan para que esta tecnología, esos avances no sigan adelante, ¿no? Lo vemos muy claro, por ejemplo, en el caso de la descarbonización de la energía, ¿no? La industria del petróleo, cómo ha hecho pues, de esto una bandera para luchar contra esos avances, ¿no? Y otra premisa es la gobernanza. La Agenda 2030, como decía, es global. Eso presupone una concepción del mundo como algo conjunto, que tenemos que solucionar conjuntamente los problemas. Y aquí también chocamos con intereses, con privilegios, y cuando no se entiende que no puede ser una lógica de que el ganador se lo queda todo, ¿no? Entramos en conflictos muy graves, ¿no? Y es lo que estamos viendo, conflictos que llevan a guerras, no se reconoce la autoridad de Naciones Unidas, y la Agenda 2030, al ser un documento de Naciones Unidas, también ha sido asumida como, por una parte, ¿no? Del espectro político, pequeña pero muy chillona, digamos, como un chivo expiatorio, como algo a lo que atacar, ¿no? Cuando es verdad que puede tener dificultades, tiene contradicciones como Naciones Unidas, pero es la única documento, la única hoja de ruta que nos puede llevar a un futuro, digamos, seguro para la humanidad, ¿no? No tenemos algo mejor y eso es lo que tenemos que hacer, luchar por ella. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí en el BNIU. Y bueno, desde la perspectiva de las empresas pequeñas, yo diría que las barreras que hay respecto a implantar la Agenda 2030, como bien dice él, pues el COVID ha supuesto un punto de inflexión donde han aumentado las desigualdades a nivel mundial y eso ha hecho quizás que las políticas no avancen al nivel que se esperaba. Aparte de que bueno, también los Objetivos de Desarrollo Sostenible son muy ambiciosos y, evidentemente, debido a las desigualdades en las distintas partes del mundo, es difícil llevarlos a cabo. Independientemente de eso, lo que es importante es trabajar en la medida de lo que cada uno pueda en aquellos objetivos que sí que están a su disposición y en los que pueden impactar. Algunas de las barreras que hay son desinformación y concienciación. Entonces, hay una necesidad importante de seguir comunicando, instruyendo, educando en conciencia social, medioambiental y económica. Y después también alguna de las barreras que yo he detectado en los países desarrollados en Occidente, que es donde estamos nosotros, es la excesiva regulación que hay. O sea, muchas normativas llegan a confundir a las empresas y a las grandes instituciones de cómo implantar los ODS o cómo acercarse. O sea, se fijan en las normativas que han de cumplir y pierden el foco en lo que es el concepto sencillo y fácil de los ODS, porque cuando los comprendes y los entiendes es muy fácil adaptarlos a tus necesidades y a tu actividad económica. Gracias.
Pau. Bueno, yo te lo voy a plantear en tres comentarios. El primero, me parece que hemos de hacer un poquito de autocrítica porque la Agenda 2030 y los 17 objetivos, explicar 17 objetivos es una tarea difícil. Entonces hay una percepción que esto es para expertos, para especialistas, ¿no? Y tenemos que aterrizárselo a la gente. A mí me gusta decir que la Agenda 2030 es la agenda social global que marida competitividad, es decir, oportunidades, sostenibilidad y equidad. Es decir, son tres cosas sencillas que todo el mundo entiende. En segundo lugar, estamos en un momento difícil porque hay un combate también ideológico contra la Agenda 2030. Hay algunos que quieren volver a un mundo pasado que no volverá. Hay retardistas, hay negacionistas, pero los retardistas son muy sofisticados. Entonces tenemos que ganar esta batalla de las ideas en explicarle a la gente que el futuro no tiene por qué ser un lugar peor, un lugar distópico. Y la Agenda 2030 es un instrumento para construir un futuro mejor y que es posible, ¿no? Y en tercer lugar, lo tenemos que tangibilizar con eso que llamamos en inglés las best practices, con casos de éxito. Hay que visibilizar casos de éxito porque los hay, porque como decía Ramón, vamos en la buena dirección, aunque no cumplamos con los objetivos, pero también con una idea en que solo la colaboración público-social privada puede hacer que consigamos movernos en la buena dirección en esta competitividad, sostenibilidad y equidad. Es decir, que nadie puede hacerlo solo. Las instituciones no tienen los recursos ni la energía, las empresas seguramente también les falta una parte de la visión y el mundo social, evidentemente, tampoco lo puede hacer solos. Por lo tanto, competitividad, sostenibilidad y equidad es posible ganar esta batalla si trabajamos juntos. Gracias, Pau. Gracias por aportar alguna cosa diferente, que estoy de acuerdo con las diferentes opiniones de mis compañeros de mesa. Es quizás que hemos hecho un enfoque un tanto catastrofista, a lo mejor, de los propios objetivos de la Agenda 2030 y que, bueno, pues a lo mejor es que no podemos cumplirlos y eso puede llevar pues, a una cierta desafección, desilusión. Y es un buen instrumento de lenguaje común, es un buen instrumento que permite visionar por parte de todos los entes, la ciudadanía, las empresas, las administraciones públicas, unos únicos objetivos, unos objetivos a conseguir, con lo cual creo que poner ese foco en algo ilusionante y que nos permite contribuir y trabajar en esa nueva percepción de transformación y de nuevo mundo, creo que es una línea también que debemos modificar, ¿no? A la hora de comunicar esos objetivos de desarrollo sostenible y olvidar ese punto un tanto catastrofista. Gracias. Bueno, ahora que tenemos este panorama, ¿no? Y estas distintas perspectivas, porque en realidad sí, ¿no? Hablamos de que es un contrato social, que quizás no le hemos sabido comunicar muy bien o quizás la narrativa nos empuja a pensar que todo está mal, cuando en realidad al final estos son promedios globales que también ocultan casos de éxito, como decías, Pau, muy importantes y avances concretos a nivel global. Pero bueno, haciendo un poco zoom a esta ciudad, mi primera pregunta es para ti, Ramón. Sabemos que las ciudades son agentes cruciales para los ODS. Se estima que en el 2050 7 de cada 10 personas va a vivir en ciudades, es decir, el poder para poder cumplir los objetivos o cualquiera de las metas de desarrollo sostenible en ciudades será muy importante. ¿Nos podrías compartir una panorámica de dónde está Barcelona con respecto a la Agenda 2030? Sí, una panorámica es complicado porque tenemos un sistema de localización, ¿no? Que abarca 140 metas y unos 220 indicadores. Estoy haciendo el repaso estos últimos días y realmente estoy sorprendido de lo bien que van la mayoría, especialmente en los últimos 2 años. Se puede decir que Barcelona ha superado el bache de COVID bastante bien. El PIB, por ejemplo, se recuperó entre 22 y 23, hace ya más de un año. Y también hemos recuperado, por ejemplo, la salud, la esperanza de vida ha vuelto a subir, está casi también en los máximos. Una cosa que preocupaba mucho era el ODS 4, la educación, que cayeron los resultados, los niveles académicos. También se están recuperando, está bajando la segregación escolar, ha subido la tasa de, por ejemplo, de estudios postobligatorios. En igualdad de género también se están rompiendo techos, se están reduciendo brechas.
aunque siguen aumentando los casos de denuncias por violencia, por discriminación. En el ODS 6, en agua, estamos bastante orgullosos de lo que se está haciendo en un contexto muy difícil. Se están reduciendo los consumos casi al nivel que habíamos previsto en 2030. Aprovechamiento de otras fuentes de agua, aguas grises, todo un sistema también para permeabilizar el suelo de la ciudad y hacerlo resistente y resiliente ante casos de tormentas, por ejemplo. En la economía en general también la ocupación va bien, sigue creciendo la economía y en el tema de consumo algo también significativo es que se está reduciendo la producción de residuos y se está reciclando más. Hay un cierto decoupling, ¿no? Ese desacoplamiento entre el crecimiento económico y el impacto material sobre el medio ambiente, que es lo que todos deseamos, pero no es suficiente todavía. Es un decoupling parcial, esperanzador, pero hay que profundizar más. Entonces, en otros objetivos, por ejemplo, en el 15 está creciendo las zonas verdes, los nodos de biodiversidad y estamos trabajando también en el 16-17 pues, en la mejora de la administración. Creo que estamos a un nivel muy bueno, por ejemplo, en endeudamiento 30% sobre ingresos, en eficiencia, en redes. Eso sería lo bueno, ¿no? Y entonces pasamos a los problemas, siempre en relativo, porque si mira, con una mirada global no son problemas tan graves, pero ¿dónde tiene problemas Barcelona? En vivienda. Tiene un problema importante, aunque los indicadores, por ejemplo, de lo que son desahucios, atención a vivienda, producción de vivienda social, todo eso ha mejorado, pero todavía no es suficiente. Se ha reducido la desigualdad, pero ha aumentado la pobreza material en temas de alimentación, en temas de no llegar a cosas básicas, y eso es también relacionado con la vivienda. La vivienda se come demasiado presupuesto de las familias. Hay un problema también con la energía. La transición energética es lenta, y entonces también crece la pobreza energética. Hay un problema de seguridad que es más también de percepción, pero también se ha recuperado los, entre comillas, ¿no? El COVID también trajo cosas buenas, ¿no? Se bajó mucho la inseguridad, ha vuelto, no al nivel máximo, pero tampoco es un nivel muy grave porque, por ejemplo, homicidios ha bajado, pero la inseguridad por delitos pequeños ha vuelto a subir. Y tenemos un problema, por ejemplo, importante en la participación comunitaria. Cada año detectamos una pequeña bajada de la gente que se implica en asociaciones en sus barrios. Ya estamos por debajo del 10%, eso es muy preocupante, creemos, ¿no? Y también, finalmente, un problema con el clima. Tanto por el tema de la adaptación, cada vez más calor, que sufre más en la ciudad, como en la mitigación, porque no estamos reduciendo las emisiones al nivel que sería necesario. Entonces, lo que estamos haciendo es, en este mandato, se van a hacer 4 planes, sobre todo. El primero es el plan Andresa, ¿no? No lo sé traducir al castellano, pero es tener una ciudad ordenada que también incluye la seguridad, ¿no? El segundo es el plan Vígora, centrado en la vivienda, y aquí pues, hay muchas acciones que lo que tienen es maximizar la provisión de vivienda asequible, también en colaboración con el Consorcio de la Zona Franca y con otros actores. El tercero será el plan Clima, que estamos a punto de aprobar, que lo que hace es conjugar mitigación y adaptación, buscando un círculo virtuoso en esto. Y el cuarto es el plan de barrios que existía, pero que centra mucho en convivencia, servicios de proximidad, recuperar la comunidad. Entonces, la idea es siempre proyectos que sean sinergísticos, que impliquen varios ODS a la vez. Porque los ODS, el problema que tienen es que en algunos casos sí que son sinergísticos, se refuerzan mutuamente, en otros son contradictorios, antagónicos incluso. Entonces hay que buscar siempre compromisos. Y todo lo que se pueda hacer que influya positivamente en varios ODS es fantástico. Un ejemplo sería el Plan Clima Escola, ¿no? Dentro del consorcio escolar, que ya es un consorcio que colabora la Generalitat y el Ayuntamiento. Inicialmente la idea era protegemos a la infancia del calor excesivo en las aulas, ¿no? A la primaria. Pero levantamos la mano y dijimos, hey, no podemos hacer solo adaptación generando más emisiones. Entonces lo que se hace es combinar con instalación de energía renovable en los techos de las escuelas. Ese tipo de acciones pues, son muy positivas y en eso pues, estamos trabajando. Sí. No, y realmente, bueno, como lo comentabas, hay ODS que se complementan, pero también hay ODS que si le echas demasiado a uno, pues quizás bajan el progreso de otro. Y ese es un poco como explicamos también los avances de los objetivos, que realmente son sistemas y en los sistemas pues mueves algo y se mueve otra cosa. Entonces, es una panorámica interesante. Qué bueno que también contaste lo negativo, porque pensé, aquí me van a matar si solamente hablamos de lo bueno, porque es un
es un challenge para todos. Hablando de, ahora con María Ángeles, quiero preguntarte sobre tu trabajo con las empresas, porque tú las acompañas para que las empresas tengan claro qué pueden hacer. Ya lo dijo Ramón, no se puede hacer todo al mismo tiempo. ¿Cómo las acompañas y qué valor tiene cuando una empresa tiene claro los objetivos dentro de su estrategia y de sus operaciones, sin importar su tamaño? Porque luego creemos que la Agenda 2030 es para las multinacionales. Bueno, las pequeñas empresas son las que necesitan más ayuda a nivel de sostenibilidad porque su día a día les ocupa su propia actividad, con lo cual no pueden entrar de lleno en el tema de los ODS ni de la sostenibilidad. Y yo me dedico pues, a las pequeñas, a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas. Las grandes ya tienen sus departamentos, sus personas que se ocupan exclusivamente de eso. Entonces, las pequeñas, al final, muchas ya tienen un ADN en su interior que hacen muchas prácticas sostenibles, pero que no lo tienen ordenado, no son conscientes. Entonces, cuando tienen cierta inquietud y necesidad de poner eso en orden, es cuando yo entro a ayudarles y a través de sistemas como la certificación de Biosphere o B Corp, de la que soy multiplicadora B o consultora de la implantación de la certificación Biosphere, pues entramos en un conocimiento global de los ODS en su organización. Una vez que comprenden eso, porque al final es concienciación y educación, cuando comprenden en dónde están, son capaces de hacer un mejor desempeño social y económico. Y medioambiental. O sea, es que al final aplicar la sostenibilidad es tener una visión 360 de los tres ámbitos, el económico, el social y el medioambiental. A partir de aquí pueden tomar decisiones y estrategias adecuadas a su actividad. Son capaces de evaluar los riesgos y las oportunidades. Son capaces de ver qué estrategias pueden aplicar en el corto, medio y largo plazo para ser competitivos en su sector, practicar la resiliencia, porque al final las pymes no les queda más que ser resilientes, y es una forma de atraer, retener talento con un sentimiento de pertenencia de los empleados a la casa, a la organización, con unos valores. Se determinan cuál es su misión, visión y valores, eso es muy importante, y aparte de eso se tiene que comunicar, o sea, también debe haber una gobernanza, o sea, las pequeñas empresas, si desde arriba no creen, bueno, las grandes también, por supuesto, o sea, si no crees, no baja en cascada. Pero las pequeñas, desde arriba, es mucho más visible para el resto de sus trabajadores, siempre es más accesible, ¿no? Si ellos no creen y no lo aplican, los de abajo no lo van a creer. Entonces, siempre hay una inquietud personal del director general o del CEO de la empresa respecto a la sostenibilidad que quiere aplicar prácticas sostenibles y acciones de mejora continua, porque al final la sostenibilidad también es trabajar en la mejora continua, proponiéndose nuevos retos, nuevos planes de acción, nuevas colaboraciones. Sí, es un trabajo constante. Es un trabajo constante, o sea, y lo que decía él, que la tecnología y la digitalización también nos obliga a tomar decisiones, a hacer mejoras, porque dices, bueno, habrá un momento que ya no tendré ninguna acción de mejora. Pero eso no es verdad, porque es que al final el mundo o tu entorno, o tu sociedad, la sociedad donde te mueves, te va a obligar, porque la digitalización avanza tan rápido que nosotros no somos capaces de llegar a esa velocidad. Con lo cual siempre te vas a plantear hacer una mejora con esa tecnología que ha salido al mercado o que has escuchado en otro sitio y que te puedes plantear en tu negocio como un valor añadido y como una estrategia de negocio en el largo plazo. Aparte de proponerte, acceder a una certificación, que eso lo que te da es una visibilidad y un posicionamiento respecto a tus competidores. Y reduce también, evita sanciones y reduce pues, el estar fuera de la legislación si es que te aplica el reportar en sostenibilidad. Aparte que las pequeñas y medianas empresas también
son parte de la cadena de valor de las grandes. Entonces, las grandes, al estar obligadas institucionalmente por las normativas como la CSRD, que entrará en breve, ahora a principios de año, las grandes son tractoras de las pequeñas. Entonces, aunque tú como pequeño no hayas escuchado, no sepas, te está diciendo tu cliente, oye, es que me tendrías que reportar en ODS. ¿Y eso qué es? ¿No? Entonces, aquí empieza la educación, el conocimiento, la concienciación, y cuando son capaces de saber qué es lo que les han pedido y de qué es lo que tienen que reportar, ellos son capaces entonces de ver su negocio de otra forma. O sea, es un cambio de mindset total. Sí, se crea un efecto dominó. Sí. Pau, ¿has tenido tú experiencias tanto en el sector privado como en el público? Y esto es muy interesante porque ves las dos caras, ¿no?, de la moneda. Y sabemos y hemos hablado ya que para cumplir los objetivos hay que colaborar y hay que mirar allá afuera y ver quién nos puede ayudar para completar estos objetivos. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia? ¿Cómo se ve la agenda desde un prisma público-privado? Bueno, durante muchos años, eso que se ha venido a llamar la colaboración público-privada ha gozado de una cierta mala reputación, ¿no? A veces, porque parecía que era externalizar servicios, ¿no? Pero creo que hay un nuevo momentum en el cual casi todos entendemos que solo juntos podemos solucionar algunos de los problemas estructurales que estamos hablando, ¿no? Entonces, lo importante es darle coherencia y sentido a esta colaboración público-privada. Y eso hoy en día lo hablamos de identificar un propósito compartido, ¿no? El propósito, ¿no?, que es algo que trasciende a los objetivos de una empresa o de una institución, ¿no? Creo que hay un primer trabajo que hay que hacer más intenso de identificar propósitos compartidos, ¿no? En la Unión Europea lo habla como misiones, ¿no?, pero propósitos compartidos. Y cuando identificas un propósito es más fácil identificar políticas, acciones en concreto para hacer juntos, ¿no? Por lo tanto, primero, propósitos compartidos. La segunda reflexión es que lo público y lo privado tienen que tener la humildad de entender que tienen que aprender a trabajar de otra manera, ¿no? Nos tenemos que convertir en comunidades de aprendizaje, porque muchas instituciones, hablábamos de las empresas, pero muchas instituciones están gestionando problemas del siglo XXI con estructura y métodos del siglo XX. Incluso algunas estructuras son del siglo XIX. Por lo tanto, necesitamos, ¿no?, aprender a hacer las cosas de otra manera. Las empresas lo hacen quizás por obligación, porque o aprendes o estás fuera del mercado, ¿no? Y creo que sobre todo el sector público tiene el reto de revisitar algunas de las formas con las que está trabajando. Se suele decir, vamos a poner a las personas en el centro. Yo siempre digo, quien está en el centro es el proceso administrativo, no las personas, ¿no? Estamos condicionados por el proceso administrativo. Bueno, pues respetando, evidentemente, los check and balances y los procesos administrativos, las instituciones tienen que volver a poner a las personas en el centro, ¿no?, que no es tan evidente. Y en tercer lugar, creo que hay un tema fundamental y es que solo las instituciones o empresas que capten talento serán las que tendrán éxito en el futuro. Y ahí lo público y lo privado, la Agenda 2030, la sostenibilidad, la equidad, los millennials, los centennials, los informes nos dicen que quieren trabajar en aquellos sitios que identifican un propósito, ¿no? Por lo tanto, si tienes un propósito, si eres una comunidad de aprendizaje y quieres aprender y eres capaz de atraer y retener talento, tus oportunidades se multiplican por mucho, ¿no? Entonces yo creo que la colaboración público-privada tiene una nueva dimensión, pero insisto, hay que darle coherencia y sentido, ¿no?, más allá del nombre. Quiero hacerte un seguimiento de una pregunta. Hablaste de comunidades de aprendizaje. ¿Esto es nuevo? O sea, ¿esto lo ha traído la Agenda 2030? ¿O crees que ya existía quizás no tan en sintonía con el desarrollo sostenible? Bueno, hay muchas agencias, por ejemplo, de promoción económica, Ayuntamiento y otras, ¿no?, que siempre hemos tenido la formación, ¿no?, la capacitación. Pero creo que en el mundo de hoy esta dimensión es nueva, ¿no? Por eso no estamos hablando de formación, estamos hablando de aprendizaje, aprendizaje en comunidad, ¿no? Esta humildad de reconocer que solos no podemos, que tenemos que hacerlo con los demás, ¿no? Yo creo que eso es lo nuevo, ¿no?, de la Agenda 2030 y del Pacto por el Futuro que viene, ¿no?, que hace
poquitas semanas se ha revisitado esa Agenda 2030 para dar también, empoderar esta palabra que se llama resiliencia, ¿no? Los shocks sistémicos, aprender a gestionar las crisis, ¿no? Para no volver a la casilla de salida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el concepto comunidades de aprendizaje va mucho más allá de la formación. Tiene una dimensión nueva, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hay una frase en el sector de la sostenibilidad que escucho mucho, que es que estamos volando un avión mientras lo construimos. Y hay que hacer ajustes porque a veces, bueno, los programas no salen como lo creíamos. Dulcinea, bueno, como representante de ACBAR es muy fácil, sería muy sencillo preguntarte por el ODS 6, que habla de agua y saneamiento. Pero quiero sacar más de ti. Barcelona tiene retos gigantes. Es una ciudad costera, es una ciudad que está en el Mediterráneo. La ciencia nos dice que el Mediterráneo es la zona que más se calienta de todo el mundo. Un 20% más rápido es una cifra que asusta a los que vivimos aquí. Y además, bueno, las temporadas de sequía que desde este año a inicios ya los habíamos experimentado. Es decir, el panorama, Barcelona tiene grandes retos. Entonces, me gustaría preguntarte sobre el ODS 6, sí, pero también, ¿qué más está haciendo ACBAR con los otros objetivos? En el caso de las ciudades, y haciendo un poco mención a lo que decía ahora Pau, antiguamente las ciudades se concebían para sacar el agua fuera, ¿no? Llueve, el agua fuera. El agua residual se depura, el agua fuera. Bien, pues eso, lógicamente, tenemos un contexto diferente y es una concepción diferente. Ramón decía al inicio, ¿no? Hablaba de esos drenajes urbanos sostenibles, esas capas permeables. ¿Para qué? Para captar agua, no asfalto, captar agua, ¿no? Esa concepción diferente en la cual el agua es importante, el agua cuenta y tenemos un contexto climático diferente. Cuando hablamos de contexto climático y de cambio climático, pues a la cabeza viene la huella de carbono, las emisiones, la mitigación, reducir las emisiones, y ahí parece que el recurso estrella es la energía, ¿no? La transformación de esos combustibles fósiles a esa energía renovable. Bueno, pues en el caso de la adaptación, cuando hablamos de adaptación, tenemos que hablar primero de los efectos de ese cambio climático que conocemos, que no es un futuro, es un ya. Con lo cual, esos efectos de olas de calor muchísimo más frecuentes y más largas, de frío intenso, de lluvias torrenciales, con lo cual inundaciones, en todos estos efectos de aridez en el suelo, con lo cual movimiento de tierra, vemos detrás el agua. Vemos detrás la importancia, primero, del cálculo de esa huella hídrica, que no es el consumo. No es tantos metros cúbicos, tanto huella hídrica, no, porque en la huella hídrica se tiene también una concepción de la calidad del agua. Muchas veces cuando hablamos de cambio climático es sequía, cantidad. Sequía, falta de agua. No. Sí, sequía, falta de agua, sí, pero también calidad. ¿Cómo están esos recursos? Y hay que hacer una visión integral de adaptación al cambio climático, donde el agua tiene un papel relevante y estrella en las ciudades, y ya no solo de resiliencia, es de adaptación, y la adaptación es transformación, es cambiar un contexto que teníamos anteriormente por un contexto en el cual las percepciones del IPCC, pues incluso en el escenario más optimista, conllevan cambios. Incluso en el escenario más optimista. Hace poco se inauguró la Semana del Clima en Nueva York. En esa semana se dijo que 2023 fue el primer año que de media superó el 1,5 grados de temperatura. Con lo cual, hay una transformación importante a realizar, una transformación que conlleva también una visión holística del recurso agua, que conlleva también, como decía Pau, hablar los diferentes sectores donde no hay agua. ¿Dónde no hay agua? ¿No? ¿En qué sistema productivo estamos carentes de agua? ¿No? El PIB, turismo, importantísimo. Bueno, esa concepción necesita una visión muchísimo más global sin dejar de lado la biodiversidad. A mí me gustaría poner un punto sobre los ecosistemas naturales que proporcionan ese equilibrio, que en las instalaciones de agua, que muchas veces no las tenemos en los espacios urbanos, sino periurbanos o espacios rurales, tenemos que ayudar a hacer esos espacios de transición
¿no?, de esas ciudades hacia esa protección y esa preservación de esos ecosistemas naturales que, si algo nos enseñó el COVID, era que eran muy necesarios para la propia salud de las personas que habitamos en este planeta. Así que esa concepción global también sería una apuesta importante para poder hacer una mejor adaptación de la ciudad. Y bueno, ahora has mencionado huella hídrica. Cuando hablamos de sostenibilidad, tiene mucho marketing la huella de carbono. Muchísimo. Y tiene mucho conocimiento y la gente lo entiende bastante. En cambio, la huella hídrica, no tanto. ¿Qué están haciendo para que la gente, de lo que hablaba María Ángeles, sea más consciente y tenga mayor educación sobre el agua? Que, como bien tocas, ¿dónde no hay agua? Primero, esa concienciación sobre el uso, ¿no?, del recurso. En escuelas tenemos programas en los cuales de manera práctica enseñamos a los estudiantes, niños y niñas, cuál es la gestión que hay detrás de un simple gesto como es abrir el grifo, ¿no? ¿Qué gestión hay detrás y cuál es la responsabilidad que tengo yo sobre ese recurso? También toda la parte tecnológica necesaria, que también apuntaba Ramón al inicio, ¿no? Toda esa parte tecnológica necesaria de transformación y de innovación, ¿no? De concebir, por ejemplo, en el tema de adaptación, pues trabajamos también con gemelos digitales de ciudades. ¿Para qué? Para poder hacer proyecciones de lo que ocurre en una ciudad, pero a nivel digital, cosa que tú no puedes parar la ciudad para poder realizarlo, ¿no? La huella hídrica es una medida no sencilla, con lo cual la dificultad a la hora de explicarlo, pero sí que me gustaría poner énfasis en que no solo mide consumo, no solo se mide consumo, se mide también la calidad y la degradación que tiene el sistema natural a la hora o bien de extraer agua o bien de preservar algún espacio, de ese cálculo. Y eso es lo que intentamos enseñar tanto en las visitas de nuestras instalaciones como en los programas formativos que tenemos para escolares y para universidades, para que se conozca lo que hay detrás y lleguemos a ese marketing de huella de carbono, pero con huella hídrica. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Bienvenidos a The Factory Barcelona, la fábrica de talento, de tecnología, de innovación y, por supuesto, de Barcelona. Y es que The Factory consolida a Barcelona como la capital europea de la industria 4.0, de la digitalización, de la transformación, creando en la ciudad 1.500 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, cerca del metro, del puerto y del aeropuerto, e impulsada por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Barcelona Activa et connecta quan busques feina o formació, quan vols emprendre o impulsar el teu negoci. Connecta amb Barcelona Activa i aconsegueix els teus reptes professionals. Descobreix com a barcelonaactiva.cat. Barcelona es desconectar. Es volar. Barcelona es descubrir. Es compartir. Barcelona es tocar el cielo. Barcelona es parar el tiempo. Barcelona es vida. Es amar. Barcelona es única. Es un montón de likes. ¿Qué Barcelona conoces tú? Descúbrelas todas en barcelonaesmuchomás.es.
fin un banco que trata a las empresas como personas. Ibercaja, el banco del vamos. Más de 314 millones de pasajeros han pasado por los aeropuertos del Grupo AENA en España y en el mundo. Un 23% más que en 2019, antes de la pandemia y anterior récord, y un 16% más que en 2022. En AENA hemos vuelto a demostrar que los nuestros son los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo. AENA, aeropuertos para ti.